ante la propia Corte Suprema y previa conclusión de la investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. Ese es el procedimiento establecido para altos funcionarios del Estado. Entonces, en ese marco, lo que tiene que hacer el Congreso, por supuesto, es autorizar la investigación, establecer cuál es el delito y si existen o no los elementos de convicción que justifiquen esa investigación. Y me parece que los elementos de convicción que hemos presentado, presidente, son 14, son más que suficientes para que el Congreso diga: estamos, en efecto, ante la presunción de la existencia de una organización criminal de la cual podría ser parte el señor Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarri. No estamos tomando una decisión definitiva, estamos tomando una decisión a efectos de que esta investigación continúe, porque no estamos ante la presencia de una persecución política, o no estamos ante la presencia de una persecución distinta que no tenga que ver con la necesidad de investigar un hecho delictivo. Claramente podríamos estar ante varios hechos delictivos, porque esta es una organización que se dedicaba a cometer delitos, y lo que tiene que establecer la investigación en este caso es si el señor Pedro Gonzalo Chávarri en efecto era parte de esa investigación criminal. La defensa dirá: los elementos son insuficientes, y creo yo que tendrán que defender su postura ante la instancia correspondiente, pero el haberse defendido ante la subcomisión, me parece, no desvirtúa ninguno de los elementos presentados, en tanto que hay entre el señor Chávarri y otros miembros de la organización criminal una relación muy estrecha de amistad, de confianza y de colaboración. Y no olvidemos que esta era una organización, está aprobado además, y lo ha aceptado así el Congreso, que se dedicaba a cometer delitos. Acá se ha dicho que este era un grupo de amigos que no cometían delitos. El Congreso ya le levantó el fuero para ser investigados a los miembros del CNM que eran parte de la organización, y le levantó el fuero para que sea investigado el señor Inostroza, que eran parte de la organización. Entonces, el Congreso ya reconoció que esta organización criminal estaba destinada a cometer delitos. Entonces, no era solo un grupo de amigos, y había una relación estrecha, sobre todo entre el señor Pedro Gonzalo Chávarri y el jefe de la organización criminal, el supuesto jefe que está hoy día prófugo de la justicia, el señor Inostroza, ¿no es cierto?, con quien él tiene una relación antigua, pero esa relación se consolida, se fortalece en la Academia de la Magistratura, y hay audios que dan cuenta de eso. Entonces, en la medida en que es una, digamos que es una organización criminal, y importantes miembros de ella, especialmente el jefe de la misma, hacen un esfuerzo decidido por asegurarse que llegue a la Fiscalía de la Nación. Acá se ha dicho, presidente, se ha dicho que en efecto había un pacto de caballeros, y eso es verdad. Pero también hay que recordar que no, digamos, había la seguridad de que ese pacto de caballeros se mantuviera, por lo menos entre algunos miembros de la organización, y por eso es que, ¿no es cierto?, toman las iniciativas que hemos presentado acá. Hay audios y colaboradores eficaces. Esto no, acá se ha dicho, presidente, que estas son, digamos, suposiciones, fantasías. Acá hay audios de todo lo que se ha dicho, y hay 3 colaboradores eficaces que acreditan la existencia de esta red en el CNM, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, cuyas además, digamos, influencias se extienden incluso hasta la OMPE, como ha dado cuenta en este momento, hace unos minutos, la señora Susana Guerrero. O sea que no era un grupo de amigos cualquiera, era una organización dedicada a cometer delitos y a copar instituciones para ponerlos al servicio de quienes integraban la organización, que vendían su influencia, ¿no es cierto?, por beneficios económicos o beneficios personales. Eso está acreditado. Lo único que falta acreditar es si el señor Chávarri en efecto era parte o no era parte de esa organización. Sí. Muy bien, ¿terminó ya, congresista? No terminó. Ya, por favor, le agradezco. Estamos en la época de la dúplica de los denunciantes. Luego de la réplica, vamos a dar la participación a los demás congresistas. Le agradecería apele a su capacidad de síntesis, por favor, para hacer su réplica, congresista Costa. Voy terminando entonces, presidente.
Para responder a algunos de los cuestionamientos que se han hecho, el doctor Rodríguez dice, bueno, ¿cuál es la vocación de permanencia del señor Chávarri? Bueno, este será algo que tiene que ser dilucidado para saber si en efecto es parte de la organización criminal o no, pero ya se ha demostrado, ¿no es cierto?, la relación con Chávarri, la cabeza de la institución, sus vínculos en la MAC, la manera como Inostroza y varios miembros de la supuesta organización se aseguran de que él llegue a la fiscalía. Hay varios videos que dicen, con él en la fiscalía finalmente tendremos el control del Ministerio Público, de manera que, digamos, yo creo que hay ahí los elementos de organización, de permanencia y de división de roles. También se ha preguntado qué rol tenía. Bueno, si estaban tan entusiasmados con su candidatura era porque sentían que con él pasaban finalmente a tener una mayoría clara y el control de la cabeza del Ministerio Público, que es una institución fundamental, como sabemos, en el sistema de justicia. ¿Qué delitos cometió el señor Chávarri? Bueno, el delito que se le imputa, y es sobre lo que nos tenemos que pronunciar, es si en efecto su vínculo con todas estas personas y el apoyo recibido por ellas para su elección, para su ratificación irregular, y la manera como él devuelve esos favores, lo hace o no miembro de la organización criminal. Pero la imputación es esa, es pertenecer a esa organización, no hay que demostrar la existencia de otros delitos. Los otros delitos ya están acreditados, están siendo investigados por ellos los exmiembros del CNM y lo será pronto el señor Inostroza Pariachi. Una larga lista de delitos, además de pertenecer, en el caso de Inostroza Pariachi, a la organización criminal. O sea que en este caso no tenemos que acreditar que los audios y los colaboradores estén necesariamente demostrando, ¿no es cierto?, la ocurrencia de delitos, sino sobre todo la pertenencia a la organización criminal. Es esa la autorización que estamos pidiendo, que el Congreso permita que la investigación contra la organización criminal incluya al señor Chávarri, porque se sospecha que él es parte de esa organización criminal. Presidente, también se dice que no se puede acusar por infracción a la Constitución y por infracción del Código Penal. Es práctica parlamentaria hacerlo, lo hemos hecho, se ha hecho el 2013 con el señor Llovera, congresista de la República, se acaba de hacer recientemente con el señor Inostroza Pariachi. Son bienes distintos, en un caso estamos frente a infracciones a la Constitución y en otro caso estamos frente a infracciones al Código Penal, de manera que en ningún lugar del reglamento ni en la Constitución se establece que o se investiga por uno o se investiga por el otro. Es práctica parlamentaria en algunos casos, si esto está justificado, hacerlo por los dos. Se ha mencionado, presidente, que sin tipificación no puede haber infracción a la Constitución. Nosotros acabamos de destituir e inhabilitar al señor Inostroza Pariachi y enfrentamos el mismo problema. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre la necesidad de avanzar en una tipificación de las infracciones a la Constitución, pero mientras eso no se hace, no significa que el Congreso va a renunciar a su prerrogativa de establecer sanciones de tipo político cuando éstas estén debidamente justificadas. Y me parece que es el caso en relación con la denuncia que se hace contra el fiscal supremo Chávarri por encubrimiento personal y real, y se señala que su sabotaje al acuerdo de colaboración eficaz y hostilización y destitución de las cabezas del equipo especial estaban destinados a impedir que se haga justicia, que continúen las investigaciones y a sustraer a los investigados de la acción de la justicia. Y eso configura delito penal 404 y 405 del Código Penal y infracción a la Constitución, porque vulnera los principios de compromiso de los funcionarios públicos con la lucha contra la corrupción, principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio de inviolabilidad y de autonomía e independencia en el ejercicio de la función fiscal, presidente. Por último, presidente, si me permite, ha dicho el doctor Mejía, que ha sido
presidente del Tribunal Constitucional, una cosa que a mí me parece sorprendente. No solo lo ha dicho, sino que ha invitado casi al Congreso y a esta su comisión, ¿no es cierto?, a que tome cartas en el asunto y haga público el acuerdo de colaboración eficaz, porque es de interés público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Sin duda que es un asunto de interés público, pero está protegido por la reserva del proceso, presidente. Yo sé que él es constitucionalista y no penalista. Por favor, evitemos comentarios, dejémoslo participar al congresista haciendo la réplica. En este momento, en nuestra etapa de interrupciones, estamos escuchando la réplica de los denunciantes, luego tendrán la réplica los denunciados, después tendrán toda la oportunidad de hablar los congresistas miembros de la subcomisión. Congresista Gino Costa, tiene usted uso de la palabra. Presidente, ya estoy terminando. El 472 del Código Procesal Penal, el 473A, 476 y 481 protegen los acuerdos de colaboración eficaz del principio de la reserva. Y no podían los fiscales, y no pueden ahora, entre otras cosas porque no está homologado y no creo que puedan después, porque es, digamos, un proceso reservado. Para que funcione es un proceso reservado. Entonces me llama la atención que una autoridad constitucional como el doctor Mesía haga un comentario de esa manera, de esa naturaleza. Como digo, no solo es un comentario, sino una invitación a que el Congreso, ¿no es cierto?, tome cartas en el asunto y haga ahora público el acuerdo de colaboración eficaz, precisamente cuando el acuerdo está produciendo los resultados que conocemos y está permitiendo que avance la justicia, precisamente porque es un acuerdo de naturaleza reservada, presidente. Y termino, presidente, solo haciendo una reflexión. Se ha dicho acá, lo ha dicho el doctor Mesías, lo ha dicho el propio doctor Chávarri, ¿no?, que estamos... A ver, exhorto a los colegas, por favor, a mantener el orden para poder llevar la sesión conforme debe ser. Congresista Gino, tiene usted el uso de la palabra, continúe. Sí, presidente, que estamos ante la presencia de una autoridad contradictoria impecable. Él mismo ha dicho, yo tenía derecho a que me ratifiquen automáticamente, a pesar de que su puntaje había sido bajo, a pesar de que el puntaje había sido adulterado en beneficio de él de manera significativa, ¿no? El CNM decide no entrevistarlo, que era lo que correspondía, que es una demostración más de el apoyo, ¿no es cierto?, de miembros de esta organización criminal incrustados en el CNM. Pero yo solo quisiera agregar a eso, presidente, que no es cierto, porque el señor Chávarri fue destituido del Ministerio Público durante 5 años. Fue destituido, cosa que no aparece en su currículum, por lo visto, por lo menos cuando habla de su trayectoria impecable, y regresó por razones formales. Y mientras estuvo destituido, y fue destituido por las razones que di anteriormente, porque estuvo vinculado a la fiscal Blancanelia Colán, que purgó muchos años de prisión por sus vinculaciones con el señor Vladimiro Montesinos. Entonces, durante el tiempo en que ejerció la abogacía, fue entre otros abogado de un traficante de armas vinculado a Montesinos, que le pagó a Montesinos una coima de $12 millones, y que en ese momento estaba acogiéndose a la colaboración eficaz, y en ese momento el señor Chávarri lo defiende. Nunca llegó a acogerse a la colaboración eficaz y hoy día es prófugo de la justicia. Gracias, presidente. Muy bien, continuando con la fase de réplica por parte de los denunciantes, le corresponde ahora al congresista Quintanilla hacer el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, no soy miembro de esta subcomisión, sin embargo quiero decir una opinión respecto a la acumulación de estas 5 denuncias por infracción constitucional, tanto por la presunta comisión de delitos en ejercicio de la función como por la infracción propiamente dicha de la Constitución, porque ciertamente, digamos, tienen trámites distintos y tienen que haber votaciones distintas. Yo lo entiendo, esta acumulación por economía procesal, pero finalmente tendrán que haber resoluciones por separado porque tienen, digamos, requisitos de aprobación diferentes. En el caso de una infracción constitucional y una suspensión posterior son 2/3 del Pleno, sin miembros de la Comisión Permanente, y en el caso de un delito es la mitad más 1 del número legal, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente.
En segundo lugar, señor presidente, estamos ante un hecho que no estamos autorizando el levantamiento de la inmunidad, sino que tenemos que, ante una denuncia o ante denuncias, esta subcomisión y finalmente la comisión permanente tiene que presentar la acusación. O sea, nadie pretende, digamos, decir de que las denuncias constitucionales que se han presentado van a ir tal como están al Pleno. Tiene que haber un dictamen que asuma, si es que de ser el caso, la acusación, y en ese momento tendrá que aportar todos los elementos del caso. Otra cuestión que ha sido esgrimida es de que no se puede tramitar acusaciones por infracción constitucional porque no falta la tipificación. Puede ser que falte la tipificación, puede ser conveniente que existiera la tipificación, pero mientras no exista, está la pregunta, ¿podemos o no tramitar acusaciones constitucionales o aprobar acusaciones constitucionales? Yo creo que sí, señor presidente. Respetando todos los procedimientos de debido proceso, respetando todas las formalidades y finalmente cuando se haga la acusación, guardando el debido, no solo el debido proceso, sino teniendo todos los elementos del caso, sí procede, porque esta es una votación calificada. En el caso de las infracciones constitucionales se requiere 2/3, porque si no también bajo ese argumento no hubiésemos podido suspender ya o pronunciarnos en casos anteriores y tal vez no hubiésemos podido, digamos, pronunciarnos respecto a la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque no había, digamos, una legislación de desarrollo. Pero la Constitución es lo suficientemente clara, ante el incumplimiento de un deber, de una obligación, se considera, digamos, que hay infracción, y en este caso la obligación que tienen las autoridades, tanto del Ministerio Público como otras autoridades, es combatir la corrupción, como claramente lo ha señalado el Tribunal Constitucional, y claramente también se señala por una combinación de varios artículos de la Constitución y el propio ordenamiento de nuestra Constitución, estamos obligados a combatir la corrupción, señor presidente. Señor presidente, en lo que a nosotros respecta, hay que ver si la corrupción es un valor o no constitucional, si lo es. En segundo lugar, si las acciones que ha incurrido el señor Pedro Gonzalo Chávarri en su condición en ese entonces de fiscal de la Nación puso trabas o no puso trabas impidiendo una correcta combate a la corrupción, en nuestra opinión, con la resolución que de institución tanto de Rafael Ernesto Vela y como de José Domingo Pérez, sí estaba poniendo trabas. Y en tercer lugar, los argumentos de que dice que estaba siendo removidos porque habían faltado al principio de jerarquía y al principio de mantención de la reserva, eso se contradice con la emisión por parte del fiscal de la Nación en una fecha posterior de que lo repone en el cargo. Creo, señor presidente, que están en este caso los elementos suficientes para decir que hay elementos para tramitar esta denuncia y que cuando lo haga suya la comisión permanente será acusación constitucional por infracción constitucional. Gracias, señor presidente. Muy bien, concluida la réplica por parte de los denunciantes, ahora corresponde a la dúplica por parte de los denunciados. Tiene uso de la palabra el fiscal Pedro Chávarri o sus abogados. En esta etapa voy a delegar primero al doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, a ambos abogados y que van a participar, los dos, en todo caso les pido lo más concreto posible, por favor. Gracias, señor presidente. Como comencé diciendo al inicio de mi presentación, yo comprendo que muchos de ustedes no son abogados, y supongo yo que tampoco lo es el congresista Costa, porque en ese orden de ideas, lo que establece en su réplica y nosotros en la dúplica vamos a aclarar de manera absolutamente palmaria que lo que está señalando no tiene ninguna correspondencia con lo que establecen las normas. No se requiere del Congreso para investigar un alto dignatario, esto es falso. Es absolutamente falso porque el doctor Chávarri, por el famoso caso del deslaclado, está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación y se ha sometido a las investigaciones sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que está planteando el congresista Costa no tiene ninguna correspondencia con los trámites que se siguen en el Ministerio Público ni con lo que establecen las normas. En segundo lugar, ha lanzado una afirmación también
creo yo, bastante temeraria, señor presidente. Ha dicho que los miembros del CNM están investigados por crimen organizado. Esto es falso. El único que está investigado por crimen organizado es el ex supremo Inostroza Parachi. Los demás no fueron aprobados en el Pleno del Congreso para ser investigados por crimen organizado. Entonces, esta afirmación es temeraria porque los lleva usted a una confusión respecto a hechos que no tienen ningún tipo de connotación con la investigación que se le sigue al doctor Chávarri. En tercer lugar, señor presidente, existe, señor presidente, la alusión que hace en esta denuncia de una serie de colaboradores. Señor presidente, ninguno de estos colaboradores menciona al doctor Chávarri como parte de la organización criminal. Solo se coloca como parte de la organización criminal supuestamente en el informe que evacúa esta fiscal Castro, sin ningún tipo de sustento ni motivación. Y el único colaborador además que ha sido reputado como colaborador cabecilla, establece que no conoce al doctor Chávarri. Ya lo dijo también el doctor Tomás Gálvez, que tiene libros al respecto. ¿Cómo puede haber una organización criminal que tenga necesariamente como presupuestos materiales la coordinación, si entre los cabecillas ni siquiera se conocen supuestamente? Entonces no tiene ningún tipo de posibilidad de ser sustentado. Finalmente, señor presidente, dice que la injerencia del doctor Chávarri en su ratificación estaba destinada a que él después le devuelva favores. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Pero también parte de una premisa absolutamente falsa. Él no necesitaba de nadie para aprobar, porque ya había aprobado. Ya les mostré a ustedes la decisión emitida por el Ministerio Público, en donde han investigado los hechos y han determinado que efectivamente esa nota que ha calificado el congresista Costa como baja fue la única nota que se tomó en cuenta para su ratificación. La nota modificada jamás se tomó en cuenta y apareció por problemas técnicos. O sea, esto no está en discusión el día de hoy. Finalmente, señor presidente, yo cierro con el ámbito del delito que imputa el congresista Costa respecto al encubrimiento. Vuelvo a repetirlo. Si el objetivo es destituir a los miembros del equipo especial, no lo puede calificar como un objetivo, es parte de las prerrogativas y el ejercicio absolutamente válido del cargo del fiscal de la Nación. Entonces, eso no convierte de ninguna manera su actuar en irregular. Si yo respondo por mis actos en virtud a las prerrogativas que tiene mi cargo, ¿cómo por hacer lo que mi cargo me establece voy a cometer delito? Es insustentable. Y lo otro que sí me sorprende, porque entiendo yo que el congresista Costa se ha reclamado en infinidad de veces como defensor de los derechos humanos, acaba de lanzar una afirmación absolutamente vejatoria de los derechos humanos, prohibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificada por los tribunales europeos de derechos humanos. Está señalando que el doctor Chávarri, durante su etapa de abogado libre, defendió a una persona a quien él califica de traficante de armas. Bueno, yo vuelvo a comprender su desconocimiento del derecho penal. Tráfico de armas no es delito, señor presidente. El tráfico de armas en el Perú no es ningún delito. Acá lo que se castiga son actos vinculados a la disfunción en la contratación con el Estado, en todas sus modalidades, desde los peculados, desde las colusiones, las conclusiones y todos los tipos penales que así establecen. Traficar armas en este país no es delictivo. Por lo tanto, ahí viene el acto peyorativo, denigratorio de la condición de abogado libre, que la Corte ha establecido. El abogado no se identifica con quien defiende. Y la Corte dice, aquellas autoridades que identifiquen al abogado con quien defiende están realizando vulneraciones a derechos humanos, sobre todo al derecho de defensa que es inalienable en un Estado democrático como el nuestro. Muchas gracias. Muy bien. Igual manera, de manera concreta, por favor, al abogado Mesías. Tiene usted la palabra. Fíjese, el tercer párrafo del artículo 100 de la Constitución dice que después de llevado a cabo este procedimiento en el cual nos encontramos, si en caso existiese resolución acusatoria de contenido penal, el artículo 100 es muy claro, de contenido penal, lo que quiere decir, señores congresistas, que ustedes tienen que tipificar las conductas, subsumirlas en los tipos penales que están en el Código. Así lo dice el artículo 100. En caso de resolución acusatoria
de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. Y al final dice, los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción, o sea, no solo la resolución fiscal que acusa, sino el auto apertorio del juez, no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Entonces, el Congreso, que se inicia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que acusar, pero para acusar tiene que probar, tiene que demostrar. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Lo que ha dicho el congresista Gino Costa, más o menos literalmente es, lo único que nos falta es demostrar si el fiscal Chávarri era parte de la organización criminal. O sea, todavía no han demostrado, según él. Entonces, si no se ha demostrado, si no hay pruebas por sus propias palabras, entonces, ¿qué contenido penal va a tener la acusación que el Congreso tiene que debatir y aprobar? ¿Qué contenido penal podría tener si todavía falta demostrar que formó parte de la organización criminal? Y además, como ha dicho, no se ha podido demostrar porque hubo filtraciones y en consecuencia se paralizó todo. Si se ha paralizado será por otras razones. Ahora, también se ha dicho acá, el congresista Gino Costa ha dicho, es verdad que el Tribunal Constitucional ha dicho que hay necesidad de tipificar, pero mientras tanto no podemos renunciar, claro, el Congreso no puede renunciar, pero no puede renunciar ¿a qué? Según el congresista Gino Costa, no puede renunciar a acusar por infracciones a la Constitución. No, el Congreso lo que no puede renunciar es a tipificar las infracciones constitucionales que hasta ahora no las ha hecho. Porque en tanto no están tipificadas las infracciones constitucionales, yo me defiendo bajo el principio nulla crimen sine lege, no hay delito si no hay ley. No hay sanción administrativa, ni política, ni civil, ni ninguna naturaleza en el orden jurídico, si es que por un principio de garantía de la libertad, si es que antes las conductas no están previamente tipificadas. Esto es doctrina, es una common opinion, doctrina jurídicamente aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos. De manera de que se tiene que probar porque es necesario para poder abrir investigación, porque el juez, una vez que la denuncia haya salido de acá del Congreso, va a tener frente a la denuncia fiscal, que no puede ser cambiada por el Ministerio Público, viene desde acá, el juez abre apertura de instrucción y la postulación del proceso implica que éste queda encuadrado según las pruebas que ustedes van a presentar. El debate procesal penal va a ser en función de las pruebas y de los hechos que ustedes hayan demostrado, no de las cosas que se dijeron en los periódicos, porque en los periódicos se pueden decir muchas cosas. Después de los periódicos hay que ver qué se va a decir. Entonces, ahora, por otro lado, el congresista Quintanilla ha señalado, puede ser conveniente que haya tipificación. No, no es conveniente. Tiene que haber tipificación, porque si no la libertad está en peligro. Quizás en el régimen de Stalin o en la Cuba de Fidel, en la República de Maduro, no sea necesario tipificar y que solo sea conveniente quizás tipificar. Pero en las democracias donde la Constitución se respeta y los derechos tienen vigencia, hay que tipificar las conductas porque son la garantía de la libertad, porque son el candado a la dictadura y a los fundamentalismos de cualquier ejaez. Y por otro lado, el congresista ha dicho, la Constitución es clara frente al incumplimiento del deber y que en consecuencia está abierta la infracción constitucional. La infracción constitucional sí está abierta, está en el artículo 99, pero ¿cuáles son las conductas que implican infracción constitucional? Y ha dicho que no estamos autorizando el levantamiento de la inmunidad, y ahí el congresista Quintanilla está cometiendo un error de conceptualización,
confunde dos instituciones constitucionales absolutamente diferentes. Una cosa es la inmunidad parlamentaria, la humanidad de arresto, de la cual gozan ustedes los congresistas y el defensor del pueblo, y otra cosa es el antejuicio político, ese en el que nos encontramos acá. La inmunidad parlamentaria, la inmunidad de arresto, o sea, la no autorización no para el juzgamiento, sino para que el congresista no sea detenido, no solo por cuestiones penales, podría ser por cuestiones administrativas. Y si nos regimos al Código Procesal Constitucional, podría tratarse incluso frente a la negativa de darle al congresista su pasaporte, porque el Poder Ejecutivo no quiere que llegue a una sesión del Congreso. Esa es la inmunidad de arresto. Pero el fiscal de la Nación no goza de inmunidad de arresto, solo los congresistas y el defensor del pueblo, y si no me equivoco, los magistrados del Tribunal Constitucional, por error técnico de la Constitución. Pero el antejuicio político, en el que nos encontramos, no es inmunidad parlamentaria. Este antejuicio político es por delitos cometidos en el ejercicio de la función. Por eso es que la Constitución, cuando habla del antejuicio, la inmunidad de arresto está en el artículo 93, y en este momento estamos en el 99 y en el 100. En el 99 y en el 100 habla de delitos de función, y la acusación del Congreso tiene que tener un contenido penal. Y el contenido penal significa que hay que probar, hay que demostrar, y el congresista Gino Costa ha dicho que todavía no se ha demostrado que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, forme parte de organización criminal. Y si esa es la acusación y no se ha probado, entonces, se cae maduro la absolución. Muchas gracias.